¿Por qué eres tan bueno? Si soy tan bueno, tienes que valorarme aún más. No me abandones ni rompas conmigo otra vez, ¿de acuerdo? Porque pase lo que pase, nunca te dejaré ir. Crixton rió suavemente, tomé su mano y la presioné contra mi mejilla. Estoy tan contento de que vayas a recuperarte. Cuando escuché lo que te había pasado, quedé en shock. Ni siquiera sé cómo llegué al hospital. Era un caso de alto perfil que captó la atención de la nación. No solo reunieron pruebas para derivar a los malvados, sino que también ayudaron a muchas víctimas a encontrar justicia. En medio de los elogios públicos a la policía, la valentía de Craig se convirtió en un símbolo de sacrificio desinteresado. Craig tomó una decisión en una fracción de segundo, no esquivar, sino proteger a la persona. Sabes que casi todo el país estaba rezando por tu seguridad, le dije. A esas alturas tu escritorio debe estar lleno de regalos y canastas. Los padres de ese ídolo incluso hicieron ofrendas a un santuario. Si no hubieras protegido a su hija, su familia podría haber sufrido una pérdida aún mayor. ¿En serio? Crick, eres increíble. He estado viendo las noticias todos los días y todos siguen hablando de tu valentía. Pero si tuviera que elegir, preferiría que fueras un poco menos increíble. Mejor aún, desearía que no te hubiera pasado nada malo. No es que quisiera que esa chica resultara herida, pero simplemente no quiero que nadie tenga que sufrir así. Tal vez fue porque tenía un amuleto de la suerte conmigo, que logré salir adelante. ¿Cuál amuleto de la suerte? Craig señaló la mesa. Guayu, abre ese cajón y saca mi teléfono. Hice lo que me dijo. Dentro del cajón estaba el teléfono de Craig y una billetera con varias tarjetas. Saqué su teléfono. Quítale la carcasa, dijo Craig. Quité la carcasa del teléfono y me quedé atónito por lo que había dentro. La mayoría de las personas podrían guardar una tarjeta o un billete detrás de la carcasa de su teléfono, pero lo que Craig guardaba no era ninguna de esas cosas. Era el anillo que le había hecho durante nuestro viaje a Chiang Mai juntos. Ahora seco y marrón a mis ojos, era el anillo más hermoso y valioso para mí. Lo había atesorado tanto. ¿Desde cuándo lo has estado guardando así? Pregunté con la voz temblorosa. Desde el momento en que pensé que tenía que dejarte ir. Nunca dejaste de amarme, ¿verdad? Nunca. Lo miré. ¿Alguna vez has visto amor en los ojos de alguien? El tipo que hace sentir valorado y querido. Emociona tu corazón y te hace querer amarte a ti mismo y a ellos aún más. Me acerqué a Crick y lo abracé, aunque tuve que tener cuidado de no tocar sus heridas, pero fue el abrazo más cálido para ambos. Has perdido peso, no has estado comiendo bien o no has dormido lo suficiente. Justo cuando me sentí emocional, casi me reía a carcajadas. Había estado en coma durante 3 semanas y había perdido mucho peso, y aún así aquí estaba, comentando lo delgado que me veía. Comeré más en la próxima comida, dije con una sonrisa. Después de un rato, cuando la enfermera entró a revisar a Crick, salí silenciosamente y me dirigí a un lugar de comida rápida cerca del hospital para una comida. Para mi sorpresa, realmente disfruté mi hamburguesa. Durante días me había obligado a comer sin saborear la comida, sin sentir hambre. Fue solo ahora que entendí realmente por qué las personas deseaban a otras buenas comidas y un sueño reparador. Era un reflejo de bienestar tanto físico como emocional. Después de comer, regresé a la habitación de Crick. Empujé suavemente la puerta pensando que podría estar dormido, pero me quedé helado cuando vi la espalda del padre de Crick de pie junto a su hijo. No te preocupes por nada más, concéntrate en recuperarte antes de volver al trabajo, dijo el padre de Crick en un tono profundo y serio, incluso cuando hablaba con su hijo que aún estaba en un hospital. En cuanto a eso, solo tengo un hijo. No importa quién seas, siempre serás mi hijo. Cerré lentamente la puerta detrás de mí, luego retrocedí, apoyándome contra la pared. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo no parecía tan cruel. El día que Craig fue dado de alta del hospital, me quedé cerca
de un gran pilar en la zona de entrega de pacientes, observando cómo subía al auto de su familia. Quería acercarme a él, despedirme adecuadamente, pero tenía miedo de que si su papá me veía, arruinara ese momento. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.